de Lucía se que Lucía se entera del operativo y a través de sus compañeras de trabajo, que Moisés lo organiza y tras este evento, pues muere. Y más adelante en el libro está Cecilia como rememorando todo lo que ya pasó, como que ya está más tranquila y empieza a ver que ya todo se le está acomodando a su ritmo usual y de repente ella hace el comentario que él está en la cárcel. Ujú. Entonces ahí esa parte me dejó como un poco confundida, entonces me gustaría saber realmente qué es lo que pasa con él después del operativo. Gracias. Claro, Daniela, ¿verdad? Fíjense que la verdad ese fue un error que no se corrigió en edición. Los últimos, bueno, el proceso pues de escribir un libro y después mandarlo al editor y que el editor te lo revise y te lo regresa y luego se lo manda a un corrector de estilo, te lo regresa. Son como muchas vueltas. En una de esas vueltas se perdió esa corrección, porque originalmente, la verdad es que originalmente el asesino sí era Sánchez Anguiano papá. O sea, eso fue lo que yo me planteé al principio. Yo no, es decir, cuando yo empecé a tramar toda la historia, a decidir qué relación tenía Berenice con Mimi, qué relación tenían con los Sánchez Anguiano, es decir, hubo como muchas decisiones que yo tomé. Y al principio el asesino sí era el papá, ¿no? Sí era Gonzalo. Pero después fue apareciendo la figura de Marlene, se fue como fortaleciendo, ¿no? Era esta figura que de pronto estaba presente todo el tiempo, yo regresaba a ella sin saber pues, qué papel darle, ¿no? Pero ella como que se metía, instruía mi escritura hasta que dije, es que más bien creo que la resolución va por el lado de Marlene, ¿no? Y a mí me gustó como mucho explorar además la relación, es decir, Gonzalo no es el asesino, pero finalmente sí lo es porque es cómplice, ¿no? Y yo creo que los cómplices también son al final asesinos o responsables del crimen. Entonces, bueno, en una de esas vueltas, pues bueno, antes yo de decidir que Marlene iba a ser la asesina, pues Gonzalo se va a la cárcel, ¿no? Pero ya después, que entonces yo digo, no, a ver, entonces va a ser Marlene, ya después digo, bueno, Ignacio Taborda ya no me sirve vivo, ni me sirve en la cárcel, porque ni modo que Gonzalo entre a la cárcel y ahí se encuentre con Taborda, o sea, ya esa es otra novela, esa ya es la secuela, ¿no? Entonces, ya un poco apresurándome hacia el final, porque me estaba demorando mucho en cerrar la historia, hasta que de pronto dije, no, creo que ya tengo que empezar a escribir los capítulos finales, y fue ahí cuando viene la escena donde Taborda muere. En realidad, en el operativo, Taborda muere, ¿no? Que va acompañado de Renata, la amiga de Lucía. Taborda muere y ya, pero el capítulo después, que yo en realidad lo escribí antes, ¿no? O sea, toda esta reflexión que tiene Lucía, ese capítulo yo lo escribo antes y es cuando ella dice, bueno, ya todo está bien, ya se murió Pello, Taborda está en la cárcel, y esa parte, pues no, o sea, sí la cambié en una de las revisiones, pero esa revisión como que se traspapeló entre el editor y entre mi lectura y ya no pudimos como resolverla, ¿no? Entonces, muy buenos ojos como el tuyo y como el de alguno de ustedes han podido ver eso y me han dicho, oye, hay un error en la novela, ¿no? Y sí es un error y entre ese hay muchos otros, pero eso, bueno, suele pasar al final de las publicaciones, ¿no? Que se te van esos errores y ese sí, eso fue lo que pasó, pero Taborda sí muere, en realidad muere en el operativo, lo matan. Uh-huh. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a ti por ese ojo. Ale, adelante. Gracias, Nuria. Me gustó mucho y qué bueno que no fue Gonzalo el asesino, porque cuando lo estaba leyendo decía, es que no puede ser, no me cuadra, es alguien muy, muy, muy honesto, muy, no, o sea, no, como lo estaba escuchando, pues no sabía cuántos capítulos y seguían, yo es que no me convence y estaba de acuerdo con Mimi, entonces me gustó mucho. Aquí hemos leído muchos thrillers y me encantó que o sea, no me imaginé que era la hermana, o sea, jamás me lo imaginé. Bueno, muchas Aquí gracias. mi pregunta, Nuria, me gustó mucho tu novela.
comentábamos en el grupo es que era un poco rosa al inicio, pero la verdad es que Ujú. cuando yo era muy joven era así como ella y creía que el amor lo podía todo. Entonces me gustó mucho esa parte y al final pues te das cuenta que no es así, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué decidiste que Marlene se subiera al avión y hiciera su vida? O sea, porque yo esperaba que Mimi llegara y la encarcelara. ¿Por qué decidiste ese final? El final sí, no sé. Qué buena pregunta. Gracias por todas tus palabras, por tu lectura hacia mi novela. Fíjate que yo creo que uno de los grandes temas de la novela y que yo quería explorar era la impunidad, ¿no? O sea, la novela al final, pues sí, yo quería inscribirla dentro de un contexto del México contemporáneo donde hay pues tantos temas bien complicados, ¿no? Como la corrupción, pues los feminicidios, obviamente, pero también la impunidad. Creo que una de las cosas que caracteriza a México y que a mí me parece la más dolorosa es la impunidad. Y creo que de ahí devienen casi todos los problemas que tenemos, ¿no? Es decir, si no hubiera impunidad, bajarían los índices delictivos, bajarían los feminicidios, bajarían los asesinatos, bajaría la corrupción, o sea, todo bajaría. El problema es que en México la gente se sale con la suya. ¿Y quién es la gente que se sale con la suya? La gente de dinero. O sea, ahorita que las cárceles, por ejemplo, se han puesto en el escenario, ¿no? Con muchas organizaciones que están hablando muchísimo de cómo la cárcel debería de ser realmente un espacio de readaptación a la sociedad. Ajá. Te das cuenta que en realidad, ¿quién es la gente que está en la cárcel? Sin sentencia, incluso más de 20 años sin sentencia, ¿no? La gente que está en la cárcel es la gente de bajos recursos. No hay millonarios en la cárcel, ¿no? No los hay. Y los millonarios que han entrado a la cárcel están en condiciones muy privilegiadas y salen a los pocos años, ¿no? Entonces, en efecto, a mí me parecía muy rosa, ahorita que hablabas del inicio rosa, a mí me parecía muy rosa el pensar que esta gente iba a obtener un castigo, porque en el México contemporáneo esta gente no obtendría un castigo, esta gente se saldría con la suya. De hecho, quiero decirles algo, en mi final original, Cecilia quedaba viva, o sea, Cecilia, esa escena en el avión en donde ellos leen su esquela, en realidad ellos no leen su esquela, ellos leen esta revista de La Somos. ¿Ustedes dónde están? ¿En Ciudad de México? Eh, Ah, me- Estamos en en Ciudad de México, estamos, bueno, ahí de Honduras, pero la mayoría de qué Ciudad de México. padre. Mm. Bueno, pero supongo que estas revistas sociales, pues todos estamos familiarizados con ellas, ¿no? Ya están pues las internacionales como el Hola o la Quién, pero pues cada estado, cada lugar tiene sus sociales, ¿no? Incluso los pequeños pueblos tienen en el periódico su sección de sociales, es algo como muy importante para cierta gente. Entonces, bueno, a lo que voy es que ellos están leyendo esa parte de sociales del periódico y ahí dice, ¿no? Pues Cecilia Sánchez Anguiano celebró su cumpleaños en su rancho de la Sierra Gorda, rodeada por sus mejores amigas. Es decir, nadie obtuvo castigo más que Gonzalo, ¿no? Porque Gonzalo sí es, digamos, el que se va a la cárcel. Y la verdad es que cuando yo le propuse esto, o sea, fue una discusión que yo tuve con mi editor en donde él me decía, híjole, o sea, todos se van a salir con la suya, todos. Y yo le decía, es que así sería en México. De hecho, en México ni siquiera Gonzalo se iría a la cárcel, ¿no? Le dije, pero ahí está Gonzalo. Y me decía, es que no sé, pues fue una discusión que tuvimos y al final dije, bueno, ok, o sea, Marlene definitivamente no iba a ser castigada, o sea, Marlene sí se iba a salir con la suya, la culpable sí, eso siempre lo tuve como muy claro que iba a ser como la gran villana y la gran impune de esta novela, al lado de Federico también, ¿no? Que aunque se va llorando por su amor perdido, pues también tiene como mucha culpa. Pero dije, bueno, Cecilia va a tener un final, no va a tener un final feliz como yo lo había planteado, pero tampoco va a tener un final idílico, que es que la policía vaya por ella o algo, ¿no? Porque eso tampoco sucedería. Y yo me acordé mucho de una película que ha sido una de mis películas favoritas, que me gusta mucho, que es Relaciones Peligrosas. Es una película muy vieja, donde actúan Glenn Close, John Malkovich y Michelle Pfeiffer. La recomiendo mucho, de hecho está basada en una novela de Le Close. Y ahí hay un personaje que es el que hace Glenn Close, que ella es una mujer de la alta sociedad parisina, ajá, así de la alta burguesía, eh, y ella, bueno, hace una cosa muy perversa ahí con el personaje de Michelle Pfeiffer, y al final ella no obtiene un castigo legal, pero obtiene un castigo social, que para ella era lo peor, el castigo social. De hecho, hay gente para quien el castigo social sería peor que el legal, ¿no?
Entonces me acordé mucho de esa escena, esa escena de Glenn Close. Ella la abuchean en la Ópera de París, toda la gente que antes la veneraba, porque era una persona muy importante, la abuchea, y ella se va a su casa y se empieza a quitar este maquillaje que usaban excesivo en esta época, porque está en el contexto del siglo XIX, el clásico. Y se quita el maquillaje, o sea, con una cara que dices, esta mujer se va a suicidar después de esta escena. No, ya no vemos qué le pasa después, pero esa imagen yo la tenía muy presente, ¿no? Entonces yo dije, así termina Cecilia, o sea, con el repudio social, pero eso es peor que el destino de Gonzalo, ¿no? Es la peor prisión para Cecilia, el repudio social, y es lo que le pasa en esas llamadas del teléfono que nadie le contesta, que le dicen que le van a quitar el rancho, que se va a quedar sin dinero, pues es su cárcel, ¿no? Entonces, bueno, decidí que ella también iba a ser castigada. Gonzalo pues se va a la cárcel, él asume la culpa, pero sí me quedó claro que Marlene se iba a ir y que Federico se iba a ir. Y sí creo que desgraciadamente así sería, ¿no? Que se saldrían. De hecho, yo sí pensaría que todos se salían con la suya, pero bueno, decidí no ser igual no sé, tan negativa, tan pesimista, no lo sé, y dije, bueno, sí va a tener su castigo, puede suceder también, ¿no? Pero bueno, esa fue la razón. Gracias, Nuria, ya todo me hace sentido. Sí, Muchas gracias. gracias a ti. Muy bien. Buenas tardes, perdón que tuve problema con la computadora, pero aquí estamos ya, Juana Inés, adelante con tu pregunta y Nuria, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. ¿Qué tal, Nuria? Pues mira, me siento muy orgullosa de ti. No. Te voy a decir porque mi género literario favorito son los thrillers. Entonces me he leído de todos los países inimaginables y empiezas como los grandes, o sea, con un asesinato y uno empieza a decir quién es, por qué fue, y empieza uno a hacer sus hipótesis. Entonces a mí me encantó, y te felicito. Y ya me respondiste porque era mi inquietud y mi molestia, pero ¿cuál? La de la de Alejandra, la misma ya. mismo cuestionamiento de Alejandra, ya me lo respondiste. Entiendo, o sea, desde México se entiende el final, ¿sí? Porque en todos los demás yo estoy acostumbrada que al que asesinó lo meten a la cárcel, a todos, sí, todos, indiscutiblemente, pero estamos en México, entonces ya me ubicaste. Qué interesante lo que dices. Gracias, Juana Inés. A mí la verdad es mi primera novela y jamás pensé en escribir un thriller. Honestamente era el género que menos leía, pero al final, bueno, empecé a leer muchísimo, empecé a empaparme pues de las reglas del thriller, porque el thriller sí es un género que tiene unas reglas bien fijas, ¿no? O que por lo menos sí juega con ciertas convenciones, contrario a otros géneros. Y bueno, intenté aprender mucho. Y fíjate que una de pues sí, de la discusión interna que yo tenía era, híjole, no es igual que se investigue un crimen en España o en Estados Unidos o en Noruega a que se investigue en México. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué pasa? Es decir, por eso a mí el contexto político-social me parecía muy importante, porque creo que acá es lo relevante, ¿no? No es tanto cómo se resuelven los crímenes. En México sí se resuelven crímenes. En México hay grandes criminólogos, hay grandes forenses, hay grandes psicólogos forenses, o sea, sí hay equipos aquí. El problema es la resolución. Bueno, la resolución existe. El problema es lo que sucede después de la resolución y es ahí donde está como la impunidad. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que eso es muy característico del thriller quizá de Latinoamérica, ¿no? Que el sistema jurídico que hay no permite que tengamos un thriller parecido al primer mundo. Es ahí donde radica la diferencia y creo que ahí es donde tenemos como mucho que explorar, ¿no? Entonces, pues qué padre que sea un género que conoces también. Se me hace un género muy fascinante, la verdad, muy fascinante y que te seduce como lector, pero créanme que también te seduce como escritor. Tú también te vas emocionando con lo que, pues con lo que vas creando, ¿no? Con cómo vas a resolver eso. Entonces te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Nuri. A ti. Y que sigan los thrillers. Muchas gracias, sí, ojalá. Gracias. Luby, adelante. Hola Nuria, Luby desde Tegucigalpa, Honduras, mucho gusto.
Ay, qué Y padre. me ha encantado. Yo lo tuve que escuchar porque no hay acceso a muchos libros aquí en Tegucigalpa. Y bueno, creo que lo comenté también en alguno de mis posts en Instagram. Este personaje de Cecilia me parece complicado, pero al mismo tiempo irrisorio, que pasan los años y seguimos teniendo pues gente en la sociedad, en todas partes del mundo, que conduce su vida de esa manera, ¿verdad? Basado en el que dirán y tratando de mantener las apariencias y a veces escudando a los hijos en sus errores. Y también pues anteponiendo todo esto a lo que es correcto, a la moralidad, ¿verdad? Y a su propio matrimonio, porque yo siento que, no sé si eso era lo que querías proyectar, pero ella no era una mamá, ¿qué te quiero decir? Sí, tal vez cuidadosa o afanada, pero no es el ejemplo de mamá que tenemos la mayoría de nosotros. Y siento que Gonzalo quedó muy solo y estaba solo desde mucho antes, desde el principio, porque ellos mantenían un matrimonio de apariencias, pero no había nada más. Entonces, ¿cómo desarrollas tú estos personajes de esta familia? Las adicciones de Marlene, los rollos matrimoniales y eso, porque a mí me parecieron muy interesantes, entretenidos. Yo quería saber más qué pasaba. Sí. Sí, bueno, la verdad es que el personaje de Cecilia, miren, yo vivo en San Luis Potosí, que no sé si tú ubiques bien México, pero San Luis Potosí se localiza en el centro, es decir, está considerado el Bajío en México, que es una región donde se instaló la colonia, es decir, los españoles, digamos que se instalaron aquí en esta región y que comprende toda la zona pues, de San Luis Potosí, León, etcétera, ¿no? Entonces, es una zona muy marcada por el catolicismo y por el conservadurismo, ¿no? Es decir, aunque obviamente es diferente Querétaro que San Luis Potosí, comparten todas estas características que yo exploro en la novela son muy parecidas. Yo no quería ubicarla en San Luis Potosí porque tampoco quería que fuera ni autorreferencial ni autobiográfico, pero sí elegí Querétaro porque es una ciudad que está a 2 horas de aquí, es una ciudad que ha crecido mucho y justo yo quería explorar pues cómo esta ciudad, San Luis también ha crecido mucho desde que yo nací acá. Yo tengo ahorita 44 años, yo me acuerdo que cuando yo me fui de aquí, no había ni un semáforo en esta ciudad, o sea, para que me entiendan lo pequeña que era. Y ahora regreso y es pues toda una ciudad de 2 millones de habitantes, ¿no? Digo, para México es una ciudad chica, pero ya no es una ciudad pequeñísima, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decirte que personajes como Cecilia, yo he estado rodeada por personajes como Cecilia, ¿no? O sea, no puedo decir que yo va a ser el personaje de Cecilia en una persona, pero sí que cuando yo empecé a trabajar, antes de la novela, yo me senté a hacer una biografía de cada personaje, ¿no? De quién era este personaje, cómo fue su infancia, qué le gustaba, cuál es su huella de dolor. A mí me gusta mucho trabajar en los personajes con la huella de dolor, que la huella de dolor es esta herida que se le sale al personaje sin que quiera, a su pesar, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que es que logramos detectar la huella de dolor en alguien más. Yo quería trabajar con eso. Entonces yo sí iba pensando como, claro, tiene la apariencia de esta mujer a la que yo alguna vez conocí. Dice un comentario que alguna vez quizás dijo una tía en una Navidad, ¿no? Y tiene también partes de esta otra mujer que yo creo que es así, o a veces abría las revistas de sociales que hay aquí hay una revista de social muy famosa que se llama la ¿Qué tal? Entonces yo la abría y veía estos personajes y decía, claro, se parece a ella, esta es la pose que tiene, en fin. Un poco así fui creando el personaje de Cecilia. A mí una de mis preocupaciones era no hacer estereotipos, ¿no? No hacer a Cecilia ñaca ñaca, mala mala, como la mala del cuento. Tampoco quería hacer a Lucía como la tonta inocente, porque pues finalmente Lucía creo que en ese sentido me costó mucho, porque sí es un personaje que se le tiene que ver el arco narrativo, el arco dramático, ¿no? Cómo cambia. A mí me gusta mucho cuando dicen que toda novela, cuando definen la novela como todo texto en donde todo personaje pierde la inocencia. Y yo creo que es así, o sea, si un personaje no tiene su arco, si no te transforma, si no se transforma a lo largo de la narrativa, pues entonces, ¿qué le pasó durante la novela, no? Entonces, Lucía, siendo la protagonista, debía de tener un arco narrativo como muy profundo. Entonces yo tenía que hacerla muy inocente. Yo me acuerdo en la primera versión que hice hace mucho tiempo, cuando ni siquiera era un thriller, Lucía de hecho era como más despierta, ni siquiera se quería casar. En esa cena donde él ya nunca llega, ella decía, no, pues es que la verdad estoy contenta, es lo que siempre quise, pero
pero no estoy tan contenta, no estoy segura de casarme. Y cuando yo empiezo a trabajar con el editor, pues me dice, bueno, pero si no está segura de casarse, entonces que secuestren al novio es casi que un alivio, ¿no? Entonces ahí fue cuando me replanteé el personaje de Lucía y dije, sí, cierto, o sea, ella tiene que tener esta inocencia, pero tampoco puede ser un personaje tonto y tan superficial porque ella va a tomar decisiones que un personaje tonto no tomaría. Una mujer tonta diría, sí, pues lo que diga mi suegra, pues yo digo que sí, ella toma otras decisiones. Y lo mismo Cecilia, ¿no? Yo no quería ser tampoco esta madrastra de Cenicienta, ¿no? Que fuera mala, 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 sino pues que también es mira, es una mujer que siento que también está sujeta a su época, ¿no? Por eso ella tiene tanto este discurso de siempre fui una sombra, y al final la mala decisión que toma, pues no la toma porque es una mujer tonta, la toma porque, digo, una mujer mala, la toma porque sí creo que esa generación a la que pertenece Cecilia es una generación de mujeres a las que no se les permitió mucho, o a ciertas mujeres no se les permitió mucho, y tampoco tenían los arrojos de cambiar, ni revolucionar, ni de romper con las convenciones sociales, ¿no? Pero al final lo que quiero decir es que Cecilia también trae su huella de dolor y es esa, ¿no? Como el papá le dice, de hecho dentro de la novela habían como muchos flashbacks a la historia de Cecilia, que bueno, al final tuvimos que quitar por extensión, pero claro, tiene una mamá, en su biografía ya tiene una mamá que es alcohólica por lo mismo, por una infelicidad que también le viene de género. Es una mujer y yo conozco muchas mujeres así, que dices, bueno, esta mujer tenía mucho potencial, desafortunadamente nació mujer en una sociedad que no le va a dar las herramientas para explotar todo su potencial como a lo mejor sí se las da a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, no sé si te contesto la pregunta, pero eso fue un poco como yo trabajé con Cecilia. Y del lado de Gonzalo, lo que tú dices ahorita que hablabas de la maternidad, yo sin quererlo, y esto me lo hizo ver una chava que me presentó en la Feria de León, pues que exploro mucho las maternidades y las paternidades, ¿no? No, la verdad es que no me lo propuse así, sí la maternidad, porque bueno, el personaje de Mimi, pues con una maternidad pues no deseada, ¿no? Y sí, yo sé que está ahí también todo el tema de la maternidad, pero a mí me parecía importante tener un personaje como Gonzalo, no solo porque yo sí quería tener un personaje, como lo dijeron hace rato, muy recto, o sea, porque sí creo que puede existir un personaje recto y un personaje ético, incluso dentro del ámbito de las leyes o de la política, pero pues también tiene su debilidad, ¿no? Y en ese sentido sí había como un cuestionamiento de, bueno, o sea, ¿es la maternidad más fuerte que la paternidad? Es una de esas preguntas, ¿no? ¿Es la maternidad más fuerte que la paternidad? Y es una de las cosas que le dice Gonzalo a Cecilia, ¿no? En uno de sus pleitos, que le dice, bueno, tú crees que tú eres la mamá perfecta, pero finalmente yo como padre también pongo a mis hijos antes que nada, ¿no? Y es algo de lo que se habla poco. La verdad es que el asunto de la maternidad ha sido muy explorado, sobre todo por mujeres autoras últimamente, por mamás, etcétera, y el asunto de la paternidad siento que sigue pendiente. Digo, no es que yo lo quiera explorar, yo no soy padre, soy madre, pero sí quería trabajar con un personaje así, que lo da todo por la hija y pues que como dije al principio se convierte también en cómplice y asesino por la hija, ¿no? Que hizo bien o hizo mal, bueno, pues sí, ya cada quien tendrá su postura ética, pero sí, pues sí, bueno, justo cuando fui cambiando la idea de que Gonzalo no podía ser el asesino, porque yo no, además no encontraba yo como por dónde, pues sí, me pareció como muy lógico cuando decidí que era Marlene, pues era el papá el que la iba a ayudar, no había alguien más que la ayudara, ¿no? Mil gracias. A ti, gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias, gracias. Silvia, adelante con tu pregunta. Nuria, buenas noches. Qué gusto escucharte después de haber leído tu libro. Yo tengo una duda. Tú decías que no lo habías planteado como un thriller. ¿Cómo lo habías planteado? ¿Algo de denuncia? Porque a final de cuentas matan a una periodista que se está metiendo en un caso de fraudes, etcétera, a denunciar un fraude. ¿Cuál fue tu idea principal si no era un thriller? No, hombre, si ustedes supieran lo que era esta novela antes, la verdad es que esta novela era una novela de amor. Dice una de mis autoras favoritas que se llama Chimamanda Adichie, que no sé si ya la leyeron y si no, se los recomiendo, bueno, nigeriana,
Ella dice que toda historia de amor, toda historia es una historia de amor. Yo estoy muy de acuerdo con esa definición, la verdad. Toda historia es una historia de amor, pero esta en realidad sí era una historia de amor, así. Yo la empecé a escribir. Yo siempre he tenido ganas de escribir una historia de amor, la verdad, pero dicen que el amor no está de moda, entonces no he podido, aunque ya me rumorearon que está regresando el amor de moda. Pero en realidad yo empecé a escribir esta novela cuando yo estuve viviendo mucho tiempo fuera de México. Yo viví 5 años fuera de México. Y cuando regreso a México, regreso durante la época de Donald Trump. Se pasan muchas cosas, ¿no? Regreso durante la época de Donald Trump. Entonces, además de, porque no solo yo regresé a México, regresé a San Luis. Yo viví en Ciudad de México 15 años, después viví 5 años fuera de México, del país, y luego regreso pues, no solo a México, sino a San Luis. Entonces, muchas cosas cambian en mí. Digamos que vuelvo a conocer pues mi ciudad de la niñez y me reencuentro con un país muy diferente al que dejé, que aunque pues fueron pocos años, 4 o 5 años, sí habían cambiado como muchas cosas en México en esa época. Y además estaba todo este discurso de Donald Trump de la antimexicanidad, que ese discurso, bueno, dicen que no hay cosa que una más a un grupo que un enemigo común, y eso fue lo que le pasó a México durante la época de Donald Trump. Bueno, creo que hasta expresidentes de diferentes partidos se tomaron una foto en contra de Trump, ¿no? Entonces, bueno, todo ese discurso de la antimexicanidad a mí me hizo pensar mucho. Yo tenía mucho tiempo pensando en qué significaba ser mexicano. Todo el tiempo que yo viví fuera de México, pues hay esta frase que México, no hay manera de querer más a México que en el exilio, ¿no? Y creo que es verdad. Y todo ese tiempo que yo estuve fuera de México, yo me hice mucho esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser mexicano en México? Mexicano en México, ¿no? No un migrante, no. O sea, ¿qué significa ser mexicano? Creo que es una pregunta que tenemos muy pendiente en México. Creo que somos un país que no sabemos bien quiénes somos. No sabemos reconciliar el mestizaje, no entendemos qué pasó con la conquista. Por eso somos un país que actualmente está profundamente dividido, ¿no? Y cada vez esas divisiones siento que se exacerban porque no nos hemos puesto a discutir qué es ser mexicano, qué es ser blanco en México, qué es ser moreno en México, qué es ser mujer en México, qué es ser hombre, etcétera. Entonces, bueno, yo tenía todo esto en la cabeza y después yo venía con mucha nostalgia de un antiguo amor mío que era francés, no era gringo, pero yo pensaba mucho en ese antiguo amor. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer una historia de amor entre un gringo y una mexicana, no solo por la historia de amor, sino como para explorar justamente los conceptos de feminidad, masculinidad y también de ser mexicano y ser gringo y de esta relación tan antagónica que tenemos, ¿no? Que ahorita Donald Trump está poniendo sobre la mesa. Entonces, así empezó mi historia de amor, pero digamos que todo el inicio de la novela es igual. O sea, en realidad Lucía existía, Federico existía, todo el inicio es igual, se iban a casar. La diferencia es que cuando viene el secuestro, yo saco a Lucía de Querétaro y me la llevo. Y es ahí cuando conoce a este novio gringo y es ahí donde surge la historia de amor. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar con mi editor en Planeta, él me dice es que la verdad es mucho más, o sea, me llama más la atención que pasó del secuestro a la historia de amor. Me dice, como que tu historia de amor no me interesó tanto. Y yo decía, pero mi historia de amor es hermosa. Y me decía, no, pero es que me interesa más qué pasa, o sea, qué pasa con el secuestro. Me dice, a mí me interesa más qué pasó con el secuestrado. Y entonces ahí fue cuando ya me replanteó todo. Y entonces le dije, ok, vamos a intentar trabajarla como thriller, como novela negra. Y es ahí cuando, pues sí, ahora sí que maté a mi gringo y me traje toda la historia pues a Querétaro, porque antes sucedía en un lugar de provincia que no se decía. Pues me traje ahí ya fui formando toda la historia, los personajes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues mi historia de amor se quedó en el cajón, pero eso era antes una novela y es así, pues sí, ¿no? Como escritor de pronto crees que te vas a sentar a escribir algo y acaba siendo una cosa, o sea, te sorprende a ti por dónde se va la escritura y eso fue lo que me pasó a mí con esta novela, ¿no? Acabó siendo una novela de un género totalmente diferente, con una trama totalmente diferente, pero como lo dije antes, a mí la novela negra, el thriller también acabó por seducirme mucho, ¿no? Me gustó muchísimo como escritora, porque creo que el thriller, yo creo que yo tengo un libro de cuentos anterior y yo cuando intentaba escribir novela me faltaba mucho la atención, o sea, yo me concentraba mucho en el lenguaje, en los personajes, pero me costaba mucho como la atención y la atención narrativa me refiero a
sí, a mantener al lector ahí puesto, a que el lector quiera seguir leyendo. Finalmente la literatura es que el lector quiera seguir leyendo, ¿no? Y eso me costaba mucho. Y en el thriller no hay manera de que eso pase. En el thriller, un buen thriller hace que te lo devores, ¿no? Que lo termines pronto, que se sienta una lectura, es decir, que cada capítulo termina y tú digas, híjole, o sea, que te hagas preguntas todo el tiempo, ¿no? Entonces el género me ayudó mucho, siento como escritora, a resolver ese vacío que yo tenía. Entonces ahorita, bueno, que ya estoy volviendo a escribir otras cosas, yo pues volví a mi primer amor, que es el género, pues siempre pienso en esa tensión y creo que ha resuelto mucho, es decir, sí me siento una mejor cuentista después de haber tenido esta experiencia del thriller y de una novela, que antes, en donde yo, como que dilataba mucho y escribía, y en cierta manera sí aprendí como escritora a tener un poquito más de velocidad a la hora de escribir, o de hacer las historias un poco más dinámicas en el buen sentido, ¿no? Porque yo creo que como lector, y lo digo porque yo antes de ser escritora soy lectora, ¿no? Tú claro que es muy interesante el lenguaje, el tema y todo, pero al final uno se sienta a leer porque quiere que le cuenten un cuento. En eso creo que nunca dejamos de ser niños, ¿no? O sea, quieres que te cuenten una historia. Entonces, bueno, esa fue mi historia con Pues el muy thriller. logrado tu thriller, felicidades. Y sirvió también como denuncia a toda esa impunidad como mencionas. Sí, Gracias. sí, no, gracias a ti. Marién, adelante, una disculpa que te brincamos, perdón. No, no hay problema. Buenas noches, Nuria. A mí, igual que a Juana Inés, me encantó que pudieras, bueno, que una escritora mexicana hiciera un thriller y además que lo sitúes en la Ciudad de México. Me molesté mucho con el personaje de Javier y sí, digo, y no le pasó nada, o sea, después de lo malo que era. Y, y también el fiscal también me dio mucha rabia, el que le dan el dinero y no lo entrega. O sea, allí sí nos pones al descubierto, pues sí, la maldad que existe en los políticos, ¿no? De quedarse con las cosas que no son suyas. Y yo lo que te quiero preguntar es, ya has hablado mucho de cómo lo fuiste elaborando, pero me gustaría saber si seguiste una ruta de pistas para armar este thriller. Sí, gracias por tu comentario. A mí también me da mucho coraje ver lo que pasa en México y pues sí, por eso lo exploré tanto en la novela, ¿no? Sí, no, de hecho, lo que yo les decía antes de las convenciones del thriller, a diferencia de otros géneros, donde no importa, o sea, puedes ir en el camino inventando cosas o de pronto dices, pues no sé, te pueden surgir cosas. Siento que en el thriller, o por lo menos cuando estás empezando a escribir thriller, yo no sé los escritores pues más experimentados, que aún así yo creo que ellos lo tienes que tener muy claro desde el principio, ¿no? O sea, tú, porque siento que en el thriller todo el tiempo estás dejando justamente las pistas que mencionas, pero tú al final sí tienes que amarrar todas esas pistas, ¿no? Yo creo que todos hemos leído alguna historia o hemos visto algún thriller en donde las pistas eran fantásticas. Yo puedo pensar en una serie buenísima que se llamaba Lost, que pues para mí fue de las grandes series, de las que empieza, de las pioneras de las series que conocemos actualmente, una gran serie muy bien hecha y con una serie de pistas que tú decías, ¿cómo va a resolver el escritor esta serie? Y al final, por supuesto, que el escritor no supo resolverlo. Y el final de Lost es pues, uno de los más decepcionantes, ¿no? Con Game of Thrones acaba de pasar también lo mismo. Es decir, el thriller creo que es una de las novelas donde el final es definitivo para que tú digas si es un gran thriller o no es un buen thriller, ¿no? Creo que hay grandes escritores de thriller donde toda la novela te tienen al filo con una gran trama, con grandes personajes, con un planteamiento fantástico y al final la resolución te decepciona y eso hace
que digas, pues no sé qué pasó aquí. Y creo que hay otros escritores de thriller. Yo pienso mucho en Paula Hawkins, que es la que hizo La chica del tren, y que a mí me gusta mucho lo que hace Paula Hawkins, porque tú lees su novela y bueno, a lo mejor la novela dices, bueno, pues no, o sea, no es así que tú digas, wow, ¿no? Claro que es muy buena, pero no es así como que te dé tantas pistas, pero sus finales son maravillosos, ¿no? Es una mujer que sabe resolver finales muy buenos. Y tú, hay una, la última, la más reciente es bastante mala, pero la previa, que se llama Fuego Lento, es muy buena. Y ese final sucede en la última línea de la novela. Y cuando yo leí ese final en la última línea de la novela, yo dije, así quiero que termine mi novela. O sea, que sea hasta el final, en donde realmente tú sepas quién fue el asesino, ¿no? Porque, bueno, pues sí, no es no es en el último capítulo, porque el último capítulo sí quería yo que fuera Berenice en la marcha, pero el previo es cuando descubres que es Marlene, ¿no? Entonces, esa fue como una gran inspiración para mí. Bueno, pero bueno, todo esto va a responderte tu pregunta, María, en que sí, al tener yo que tener claridad en estas pistas, sí, yo tengo 3 documentos, tengo un Excel, en donde para empezar, como son 3 personajes que trabajan en 3 temporalidades distintas a veces y sincrónicas a veces, entonces yo tenía que tener en mi documento Excel, pues que iba, a ver, aquí hizo esto, pues esta no puede estar acá, esta tiene que ir acá, ¿no? O sea, la historia a veces no me cuadraba a veces la historia. Y sí tenía yo un documento de Word en donde por capítulo tenía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en este capítulo no sé, Mimi se acuesta con Javier y descubre, ya no sé qué pasa, pero bueno, descubre tal cosa, ¿no? Entonces yo tenía claro que eso tenía que suceder, pero alrededor de eso yo ya iba modificando muchas cosas, ¿no? O sea, tampoco te sientas a escribir como una tarea, pues, ¿no? O sea, tiene que suceder que en este capítulo no se muere Taborda. Ya como muere, pues bueno, ya me siento a escribir y surgen esas cosas, ¿no? Entonces también eso me ayudó mucho, se me hizo muy interesante porque yo la versión anterior pues la escribí sin ningún objetivo, ¿no? Yo sí me sentaba y a ver qué salía en ese capítulo, pero acá sí tenía una escaleta muy definida de qué tenía que suceder en cada capítulo y si cambiaba de idea, que yo decía, bueno, no va a ser Gonzalo el asesino, va a ser Marlene, entonces me tenía que ir a mi documento Word y borraba, ¿no? Como para no confundirme. Y sí creo que como escritor fue muy útil tener esa escaleta y no sé, yo hace poco hablé con Guillermo Arriaga, que no sé si leyeron Salvar el Fuego, que pues también es un thriller, y él decía que él no usaba ninguna escaleta, ¿no? Que es lo que se le iba ocurriendo, pero bueno, estás hablando de escritores pues ya con mucho colmillo, con un gran talento, entonces bueno, pues no puedo decir que sea una fórmula lo que yo hago, fue mi fórmula. Y sí fue la manera en que yo no me perdiera como me he perdido en otros escritos largos, ¿no? Porque sí es complicado escribir una... Yo me siento muy cómoda en el género del cuento porque pues es 1 o 2 días y luego lo reescribes, lo editas, pero ya tienes la historia y es muy fácil verlo en 2, 3 páginas, lo que está bien, lo que está mal. Acá de pronto tienes 300 páginas o 150 páginas y dices, no sé, ya no sé qué funciona, qué no funciona, qué está bien, qué está mal. Entonces, por eso también el trabajo con el editor es súper valioso, ¿no? Yo siempre menciono a mi editor, a David Martínez de Planeta, porque pues, es un acompañante en el camino de todos los escritores y a veces son figuras, los editores, que no conocemos y que todos los grandes escritores tienen, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez tenía el suyo, pues, todos los grandes escritores tienen sus editores, figuras silenciosas que son también partícipes, ¿no? De esa historia. Yo en mi novela al final le digo, por eso le digo que esta historia es de él, porque pues finalmente hubo muchas cosas en donde él me acompañó y que yo sola no, quizás no habría podido. Entonces sí. Muchas gracias, Nuria, y ojalá sigas explorando ese género. Gracias a ti, me siento muy contenta que me digan eso, por supuesto. Héctor, adelante. Hola, Nuria, buenas noches. Pues yo me sumé a la lectura porque estaba muy interesante el chisme en el chat sobre cómo iba y la verdad es que sí logras un efecto bien interesante porque es correcto lo que dices, un thriller te atrapa y ya no lo puedes soltar. En verdad yo necesitaba saber qué más iba a pasar, o sea, mi pregunta va en algo que seguramente lo dices, pero la verdad es que como yo me enamoré tanto de Cecilia y me encantaba ese pose
de madre sobrada y que resolvía todo y que manipulaba. Híjole, soy una persona muy controladora, entonces me identificaba muchísimo con ella, así de que ni al caso, suéltalo, no son tus broncas, o sea, y la otra metiéndose, pero hasta, es muy bueno, cuando ella llega caminando y ve a Pello, así, ahí te vuela la cabeza porque dices, bueno, esta mujer, ¿hacia dónde va a llevar esto? Porque, pues, ¿cómo? O sea, no lo sé, era como evidente esperar que detrás de todo el cerebro macabro fuera de Cecilia, o sea, estaba muy cantado que ella va a ser el cerebro de la historia, pero el cómo lo va desarrollando es una cosa muy buena. Lucy, a mí me queda una duda. Claro. Si Renata era comadre, vecina, al lado de gente bien en Querétaro, y la otra no vivía ahí, ¿en qué momento Lucy se hace amiga de ellas? O sea, nunca me quedó claro pues, Wannabe no era aceptada ahí, pero no era de su clase. Porque finalmente la acaban haciendo a un lado cuando llega todo el tema del secuestro. A mí ahí a Lucy me quedó como, la verdad es que sí me quedé como, ¿de dónde viene esta liga? Porque ya no la sigo, me queda claro Renata. Yo pensé el triángulo más amoroso, más perverso con Edric, pero no, está resuelto muy padre porque te metes con la lealtad entre dos mujeres, y la salvas, ¿no? Porque no te bajé al macho, o sea, güey se metió en pedos, y y eso fue muy bonito. A mí me encantó tu final, a mí se me hace como a través de un thriller en un México bien triste como el que estamos viviendo, y como el que se niegan a ver hacia arriba, ese grito de aquí estamos y nos desaparecen y nos puede pasar cualquier cosa, y no había yo caído en cuenta de lo que mencionaste al principio. Tu obra definitivamente habla sobre esa impunidad en la que vivimos y en donde mientras más dinero tengas va a ser más fácil que no te pase nada. En ese sentido, y lo que bien dices, yo sí esperaba una Cecilia humillada, no muerta, humillada, así acabada por completo. Pero ya desde que el anuncio de que le pagan la luz y ya no hay luz en la casa, ya era muy evidente que iba a colapsar. O sea, ya la habías llevado, como alguna vez me explicó otro autor, ya la habías puesto en la orilla para lanzarse, ya no la podía regresar. Tenía que caer, o sea. Qué lindo, qué lindo. Entonces, se me hace increíble lo que pasa con Cecilia. Increíble, aunque suene raro, porque pues se muere, pero tanto manipuló que los hijos los une. El perder a los papás los une a los hijos. Entonces es como... Y aún así les da sus salvavidas con la cuenta en Suiza. O sea, es así de... Sí es cierto, eso lo aterrizas y lo vuelves factible. Muy tristemente nuestro país lo vuelve factible. Y acaban refugiados en París humildemente los niños con una cuenta que es abrumador esa parte, pero es muy cierta, es muy real, se vive, se palpa, y el final es muy bueno. A mí el asunto de la marcha y el rememorarla de cuando le dijo no te vayas y qué hubiera pasado si te quedaras, híjole, sí es muy sentido. Me parece tu toque como de este feminismo que en lo personal puedo tolerar más que el otro recalcitrante, donde me intentan maestrear o me intentan adoctrinar de una manera en que no puedo, porque se le olvida a esta gente que escribe en cuestión feminista que tengo cierta edad, soy de cierta generación y necesito que te vayas con calma para irme vendiendo algo, y creo que tú lo logras de maravilla. Esa es mi percepción. Una vez hecho todo mi resumen, yo sí, nada más aclárame. ¿En qué momento se mete Lucy a ese mundo? Porque ella no pertenece, o sea, no es comadre de Mimi tampoco, pero porque pues... Sí, es más media, ¿no? Es una clase media alta, por supuesto. Exactamente, entonces es como pues, o sea, Cecilia, la comadre Cecilia no soporta, ¿cómo se fue a meter al centro? Porque pues sí es cierto, es muy complicado irte a un evento en el centro de Querétaro, o sea, es así como... Sí, no va cualquiera, claro. Es horrible, así de quién te agarra el carro y dónde te pones y hay que caminarle. Sí me identifiqué, se llama Cecilia, por mucho. Pero sí me quedó en mi narrativa, y dado lo que bien dices que el thriller me queda claro que tiene una fórmula para que pueda ir amarrando. Nada más me faltó esa parte de que no llega. Sí, entiendo que arranca cuando ella ya está en ese mundo, pero ya no alcancé a encontrarle, sobre todo porque ella es muy amiga de Renata, o sea, es una amistad que no se hizo ayer ni en la escuela, ya venía de antes, bueno, y ahora la vi. Claro, A lo mejor ahí.
Sí, en la escuela realmente, o sea, empieza lo que dicen, su amistad empieza en media res, ¿no? Que es cuando ya está avanzada. Pero sí, realmente es en la escuela, que es una escuela, es así, miren, yo trabajé en esa escuela, está basada en mi experiencia en esa escuela. Es un kinder que está aquí en San Luis Potosí. Cuando yo regresé a vivir a San Luis Potosí, yo regresé sin trabajo. No tenía trabajo, tenía 2 hijos chiquitos. Entonces, mi hermana era maestra en un kinder de mucho dinero, el kinder más sí, más de clase alta en San Luis Potosí. Me dijo, vente, yo doy yoga, ¿no? Entonces, daba clases de yoga antes. Entonces me dijo, vente aquí, trabajas con niños, les das clases a los niños chiquitos y además puedes meter aquí a tus hijos, te los becan. Entonces me fue muy bien. Y yo entré a ese mundo del kinder donde, bueno, todo es así como yo lo pongo. O sea, las maestras son niñas bien, niñas jóvenes, niñas muy guapas. Toda la gente que va ahí es de alta sociedad, pero de alta sociedad, ¿no? Que cuando tú recogías a los niños pasaban con sus guardaespaldas, con sus camionetas de guardaespaldas. Y sí, bueno, yo estuve trabajando ahí, yo creo que 1 año, y ahí vi todas las relaciones que se forjaban, ¿no? Entonces sí, por supuesto que veías todo tipo de población, veías a chavitas de alta sociedad, así muchísimo, y veías luego, bueno, a mi hermana, por ejemplo, ¿no? Que es clase pues media alta, y cómo pues sí, ahí la convivencia, los niños, todo te va uniendo hasta tener pues, relaciones como muy profundas como esta, ¿no? Entonces realmente sí, la relación de Renata o sea, la historia es que Renata y Lucy se conocen en el kinder, se llevan muy bien, son amigas, y Renata es quien le presenta a Federico y así entra a ese mundo, ¿no? Y sí es un mundo al que aspira Lucy, ¿no? Y que justamente la disyuntiva que tiene cuando le va a dejar de hacer caso a la suegra es que sabe que el precio va a ser dejar de pertenecer a ese mundo, ¿no? Y es el precio que ella tiene y es el precio que paga por su libertad también, ¿no? O sea, el dinero que ella entrega también es el dinero que ella entrega por su libertad. Es interesante que menciones la relación entre Renata entre Renata y Lucy, porque sí fue, por ejemplo, sí fue mucha discusión con mi hermana esa relación y mucha gente me ha reclamado que Renata sí era un poco culera con Lucy y que Lucy la fue a rescatar, ¿no? Sí me han dicho, ¿por qué la va a rescatar? Y sí, bueno, pues sí es algo que sí pienso, bueno, quizás hubiera hecho otra cosa o quizás puse a Renata más ojete de lo que yo hubiera pensado, ¿no? Finalmente Renata pues también comete un error que ella reconoce y al final quizás, sí, quizá dije, bueno, a lo mejor faltó un trabajo final en donde Renata se reivindique un poco más, que para ciertos lectores les parece que fue injusto, ¿no? O sea, que Lucy se debió haber ido sola, pero bueno, la verdad es que siempre van a haber voces que te digan, no estuve de acuerdo con esto. A mí, por ejemplo, ahorita que mencionas el feminismo, a mí me han reclamado, muy pocas personas, pero sí me han reclamado que el feminicidio fuera hecho por una mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, o sea, mi pregunta es, ¿y por qué no? Claro. O sea, ¿por qué el feminicidio no puede ser? Yo no sé, porque hace poco escuché a una experta en temas de género decir que cuando una mujer mata a otra mujer no se considera feminicidio. Entonces, no quiero decir que esto sea así o no, pero bueno, es un asesinato y me decían, pero es que no me gustó que fuera de mujer a mujer. Y yo dije, pues, pero ¿por qué no? Es decir, estamos tocando temas de igualdad y de psicopatías y ahí sí que vamos todos, ¿no? En la misma línea. Entonces, bueno, en ese sentido yo sí me siento conforme con las decisiones que tomé, pero bueno, también obviamente, pues como escritora siento que sí estás, bueno, yo por lo menos tengo como oídos para decir, bueno, sí puede ser que en este sentido quizás hubiera sido bueno matizar algo así. Pues bueno, todos son aprendizajes para ahora sí que para la próxima novela o no sé, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la relación a Renata y Lucy, sí, como tú dices, no, para nada hubiera yo pensado en una historia de amor así, en un cuerno, no. Y sí quería yo hablar también de la solidaridad entre mujeres, ¿no? Por eso también es importante para mí la relación de Berenice y Mimi. Y cuando yo decidí terminar con esta marcha, digo, esto pues ya lo he contado antes, cuando yo estaba terminando la novela, que no sabía cuál iba a ser la escena final, sucedió lo de Devania Escobar en Monterrey, el feminicidio de Devania Escobar,
que algo pasó con ese feminicidio que no había ocurrido con otros, que cimbró muchísimo como a nivel nacional. Quizás fue esa última fotografía que todos pudimos ver, quizás fue la belleza de la mujer. O sea, creo que ocurrieron muchas cosas, quizás fue el momento en el que nos cimbró más que otros casos, ¿no? Y cuando sucedió lo de Devani Escobar, que yo creo que a todos nos, o sea, a mí sí me deprimió muchísimo ese tema, ¿no? Y ver la reacción de la sociedad también, muy cansada, muy harta, muy desolada, ¿no? Creo que estamos viviendo en ese tema como una desolación, una desesperanza. Ahí me quedó muy claro que tenía que terminar con una marcha, pero yo tampoco quería terminar con la marcha, pues la marcha vacía. Sí, me parecía también importante terminar con la marcha desde la óptica de Mimi, porque me parece que, es decir, cuando hablamos, a mí no me gusta hablar de la mujer, porque ¿quién es la mujer? O sea, no es la mujer, es la mujer policía de clase baja, la mujer de la alta sociedad, la mujer con privilegios, la mujer sin privilegios, la mujer para la que la maternidad es una esclavitud y la mujer para la que la maternidad es una liberación. Es decir, no hay una mujer, ¿no? Entonces, yo sí quería hablar de esa marcha, pero desde la óptica de Mimi. ¿Y cuál es su óptica? Bueno, ella no puede dejar de ir a trabajar para irse a una marcha, ella no tiene ese privilegio. Ella no puede, como otra, ay, ve a la marcha, ¿por qué no vas a la marcha? Bueno, porque no quiero, porque no puedo, porque no, o sea, pues hay muchas razones y no quiere decir que no estés a favor de una igualdad, ¿no? Que sane esta sociedad. Pero sí quería hacerlo desde la óptica de Mimi, ¿no? De cómo ella, bueno, no puede dejar de ir a la marcha, ella tiene un trabajo y ella tiene que ir a resguardar las instituciones, los edificios. Ese es su trabajo, porque también esas mujeres policías han sido muy criticadas en las marchas, ¿no? No las reivindico, no las defiendo, pero tampoco las condeno, es decir, es su trabajo. Y a veces quien critica no se da cuenta que sí critica desde un privilegio, ¿no? Claro. Me pasa a mí, me pasa a mí, ¿no? O sea, no, tampoco, no quisiera dar como mensajes morales, pero bueno, sí quería hablar de estas mujeres que no tienen el privilegio que hemos tenido otras de decir no voy a trabajar porque está el día de marzo, porque hay quien no tiene esa elección, hay quien no tiene elección más que salir a trabajar porque si no en la noche no va a poder comprar la leche de su hijo. Y entonces ella va a la marcha, pero aún así lo que le pasó a su amiga está presente, ¿no? Entonces me gustaba mucho hacerlo desde su óptica. Y sí, yo, pues la verdad es que sí me emocioné también con ese final de ella gritando el nombre de su amiga y me emociona porque pues sí, inevitablemente me emociona como mujer y me emociona como ciudadana el que esto esté sobre la mesa, aunque sí repito que hay mucha desolación, pero bueno, está sobre la mesa y así como ella dice, ojalá mi hija ya no tenga que ir a marchas en un futuro, ¿no? Pues así pensamos todas las escritoras que estamos, pues sí, poniendo sobre papel o en el cine las marchas, porque sí, pues sí entiendo que es un elemento muy recurrente últimamente, pues esperamos que se vean como momentos históricos, ¿no? Que ya no se repitan y que ya no tenga que haber marcha ni del orgullo gay ni de la mujer porque ya no se necesita, pero bueno, creo que sí es importante. A mí más que ver lo que hacen, lo digo porque tú mencionaste el feminismo y porque pues inevitablemente es un tema que toco en la novela. Creo que a mí lo que me da más esperanza no es ver lo que hacen las nuevas generaciones, sino ver a mis tías, por ejemplo, que tienen 70 años, ver el cambio que ha habido en ellas, ¿no? Y que hace 10, 15 años no hablaban así. Para mí eso es muy esperanzador más bien, ¿no? O sea, ahorita que hablabas de que tú eres de otra generación, bueno, yo también lo soy, pero finalmente nos está tocando un momento que creo que es una oportunidad como para todos y que sí creo que es inevitable, o bueno, para mí era importante tocarlo dentro de la novela. Por eso, de hecho, al inicio, como inicio yo, Berenice, había yo pensado, bueno, quizás es la secretaria de Gonzalo, cuando estaba yo, quizás Berenice es la secretaria de Gonzalo y ella descubre, o la contadora, y ella descubre estos tejes y manejes de Federico, ¿no? Le dije, no, se me hace muy lugar común que sea la secretaria o que sea la contadora, y vino a mí como, es periodista, porque ahorita a quienes asesinan aquí, digo, no hemos hablado del asesinato de periodistas, ¿no? Pero pues es el país más peligroso para ejercer el periodismo, entonces ahí tienes un feminicidio y un asesinato periodista, que bueno, pues sí quise tocar eso. Entonces, bueno, creo que hablo mucho, pero
pero No, un pues poco, sí, pero pues sí, un poco sí, digo, yo no me proponía que fuera una novela de denuncia, pero pues tampoco a mí o sea, la literatura no existe en el vacío, no existimos, no, o sea, en ese sentido sí soy muy marxiana, ¿no? Somos el resultado de nuestro entorno, de nuestra realidad social, histórica, política. No, creo que no nos podemos desligar como seres humanos de eso, o por lo menos no en México, no sé, claro. digo, uno lee los thrillers noruegos y tampoco, también hay una denuncia ahí, ¿no? A veces más velada que otras veces, pero bueno. Pues sí, yo también me pasé el tiempo que deberíamos dedicar para hacer una pregunta, pero no me importa. Ya nada más acabo con esto. Ahorita que mencionaste, es cierto, algo que me encantó a mí, por ejemplo, en Mimi, es un ser humano palpable, que sin perder de vista su objetivo como policía, también es una mujer, y es una mujer que se enamora, y es una mujer que se equivoca, y está ahí, está presente todo el tiempo las dos, y la ves caerse, y aguantar al otro, incluso defenderlo, y la ves sacar su trabajo adelante. Entonces, yo te aplaudo mucho, a mí me encantó toda esta parte de tu libro, y muchas felicidades, y muchas gracias por estar con nosotros. Ay, al contrario, les agradezco mucho. Gracias por tus comentarios. Muchas gracias. Pues sí, Nuria, yo Albert, creo que, adelante. gracias. Como lo dice Héctor y como lo dicen varios, creo que disfrutamos tu libro. La verdad es que hace unos días platicábamos con otro escritor y justamente checábamos esta parte de que en México no es común el thriller, ¿no? No están acostumbrados o no tenemos la costumbre o no hay la costumbre de escritores mexicanos de escribir thriller. Y contigo ahorita lo descubrimos, lo gozamos, lo disfrutamos bastante. Y yo te escucho hablar y a mí se me hace como tu plática muy fácil, tu plática que nos vas contando todos estos cambios, como si para ti hubiera sido, sí, ahorita le cambio y ya quedó, ¿no? O sea, pero como nos lo platicas, lo haces ver así tan fácil, pero qué tan difícil fue para ti, pues el empezar a hacer todas estas correcciones, el manejar 3 personajes, el ir entrelazándolos, el cómo ir metiendo las historias, qué tan complicado para ti fue así como ya reestructurar tu historia y de pasar de algo amoroso a algo fuerte y con sangre. Yo creo que es como cuando yo di a luz a mi primera hija, y estaba yo con los dolores, dije, nunca más voy a tener un hijo. Nunca, nunca, nunca. Esto duele demasiado. Y cuando lo tuve se me olvidó. Yo creo que eso me está pasando con esta novela porque sí fue muy duro, la verdad. A lo mejor ahorita no sé, pero yo me acuerdo que Paul Auster decía, cada que termina una novela, dice, yo nunca voy a volver a escribir una novela. Eso dice Auster. Esta es mi última novela. Y yo decía, ay, ¿por qué dice eso Paul Auster? O sea, ni que fuera tan sufrido. Sí, claro que yo pensaba que era difícil, pero no pensaba que era tan sufrido. Y sí, la verdad resultó ser muy agotador. Yo me acuerdo, yo empecé a escribir la novela por ahí de septiembre pues de hace 2 años, ¿no? Del 2021. Y yo tenía, pues les digo, mi escaleta. Y yo veía esa escaleta donde decía capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y hasta abajo el capítulo, ya no sé ni cuántos capítulos son. Y yo decía, es que nunca voy a llegar ahí. ¿Cómo voy a llegar ahí? No sé. Y pues empecé a escribir y escribir y escribir y en diciembre ya tenía la mitad. Pero sí, la verdad es que en el Inter dejas mucho, o sea, sí dejas mucho y al final, saben que escribir un texto de tan largo aliento acaba siendo una obsesión patológica. Es decir, no hay momento de tu día ni de tu noche que no estés pensando en eso. Yo siempre fui muy mala para las ciencias y las matemáticas, pero yo creo que es lo más cercano que debe de sentir este cliché que tenemos de científico loco que está resolviendo una ecuación matemática súper complicada y que la está pensando todo el tiempo. Así me sentía yo. Yo me sentía como si estuviera resolviendo un problema. Por eso yo sí creo que la literatura se trata de problemas, ¿no? Todos son preguntas, problemas, problematizar. Entonces sí, claro que fue duro y yo veía eso. Es indescriptible compartir la emoción que se siente en ese punto final, esa última escena, o sea, cuando dice Berenice, o sea, cuando Mimi grita Berenice y todo la plaza también repitió su nombre, ese cuando dices, no puedo creer que ya la terminé. Claro que de ahí sigue todavía a reescribir y todo, pero el tener ya tu esqueleto de la novela, después de muchos meses de trabajo, sí es muy,
Sí, es muy enriquecedor, la verdad. Digo, siguiendo con a mí me dicen es que escribir un libro es como tener un hijo. Yo digo, es más duro que tener un hijo. O sea, de verdad que al hijo lo tienes en unas horas. Cuando escribes el libro es más, todavía es más, y sientes que no termina y luego no sabes si lo estás haciendo mal. Yo cada vez que le mandaba los capítulos a mi editor, yo temblaba y decía, me los va a regresar, me los va a regresar, me va a decir que esto está fatal, me va a quitar el contrato. Y no, la verdad es que también tuve un editor, les digo, muy generoso, y que muchas veces yo le decía, es que no sé cómo hacer esto, David. Yo le decía, no sé cómo hacer esto. Y él me decía, sí sabes, y terminaba la llamada, y yo decía, no sé cómo resolver esto. Sigo muchas veces que no sabía cómo resolver muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues esa fue la complicación. O sea, creo que la complicación es justo que sea tan de largo aliento, porque además, ¿quién te dice que, es decir, yo le empiezo a escribir en septiembre, quién te dice que en febrero te van a seguir interesando las mismas cosas? De verdad, a veces cambias mucho de un mes a otro y dices, ya no sé si me interesa tanto esto, ¿no? Ya no sé si me interesa que Lucía sea así, por ejemplo, ¿no? O me equivoqué en esto y te regresa, sí. Acaba siendo una obsesión, aunque o sea, llegaba el fin de semana y yo no me desligaba nunca. O sea, sí entendí lo que dijo Paul Auster de que es una obsesión. Hace poco, digo, volviendo a Guillermo Arriaga, que le hizo una entrevista que hizo de Extrañas, que no le he leído, que es su novela reciente. Y bueno, él decía que él no es que se moleste con las críticas, pero dices que a veces las críticas se hacen muy a la ligera sin ver pues el trabajo que implica, ¿no? Ser escritor. Que bueno, pues yo creo que la crítica pues viene con el territorio de escribir, ¿no? La crítica, pues sí, tienes críticas buenas, tienes críticas malas, entonces bueno, como escritor sí adquieres una piel gruesa al decir, bueno, pues sí, y estar convencido como de tus decisiones, ¿no? Porque pues escribir es ir tomando decisiones. Pero sí puedo decir que yo siempre mi género favorito fue la novela. Yo siempre soñé con escribir una novela, me costó mucho trabajo. Y sobre todo me gustaban mucho las novelas largas, ¿no? Ana Karenina, hay una novela de un hindú, de Vikram Seth, que me gusta mucho, que se llama Un chico adecuado, y que es una novela que Vikram Seth escribió en 10 años. Ahorita estoy leyendo también a una autora que se llama Donna Tartt, que escribe thrillers también, pues si la quieren leer. Donna Tartt tiene 3 novelas nada más. Una se llama El secreto, es la que estoy leyendo, The Secret History, y ella se tarda 10 años en escribir su novela. Y ahí sí yo digo, qué difícil, porque si cambias de un mes a otro, de un año a otro, imagínense en 10 años lo que te transformas y lo que cambia también tu escritura. Porque Juan Rulfo tenía una frase, o sea, Juan Rulfo decía que el escritor después de la página 70 debe tirar lo que ha escrito y volver a empezar, porque hasta la página 70 tú encuentras tu voz. Entonces yo digo, bueno, solo Rulfo podía decir eso porque él pues tenía mucha creatividad. Yo no voy a tirar 70 páginas de trabajo, aunque sea usted Rulfo, no voy a tirar 70 páginas de trabajo, pero sí es cierto que tu escritura madura a lo largo de la novela, ¿no? No sé, hace rato decían que la novela empieza muy rosa y luego, y sí me han dicho, ¿no? Que la novela empieza a ponerse dinámica conforme avanza la novela, y pues es que tú también le encuentras el ritmo a la historia, ¿no? Conforme tú vas avanzando, descubres que esa novela en particular necesita esa voz, ese dinamismo, te vuelves también más segura, tienes más clara la historia. Entonces, bueno, pues sí es un trabajo arduo, pero al final pues es un trabajo, bueno, a mí es lo que más me gusta hacer. Muchas gracias. Ajá, gracias a ti. Víctor. Nuria, hablas de las inquietudes que tenías o inseguridades que tenías, que te decía el editor, sí sabes, y veo que los agradecimientos, pues tienes a varios escritores importantes. Dentro de ellos está Jorge Fernández, que es amigo del grupo, a quien hemos leído y con quien además, pues hemos, como mencionas ahí en el agradecimiento, hemos recorrido los pasillos de la FIL. Entonces, yo quisiera, por mera curiosidad, saber cómo es ese acompañamiento de alguien como Jorge, que, bueno, ha pasado por todas las cachuchas en la literatura, ¿no? Sí, me da mucho gusto que menciones ese nombre, la verdad, me hace muy feliz. Jorge es un gran amigo mío. A Jorge, mi historia con Jorge es de hace muchos años. Yo a él lo conocí antes de que yo fuera escritora. Yo en esa época trabajaba, cuando vivía en Ciudad de México, trabajaba en TV UNAM,
y me mandaron a cubrir como periodista la FIL de Guadalajara. Y ahí yo conocí a un gran poeta que se llama Hernán Bravo, y Hernán es el que me presenta a Jorge. Y Jorge y yo hacemos clic porque en esa época, les estoy hablando como de 2006, en esa época, no sé si se acuerdan, que había, pues no había WhatsApp, ¿no? Pero había el Messenger que tenías en tu computadora abierto cuando estabas en el trabajo. Y entonces te ponías arriba, no ponías tu estado como ahora, pero te ponías tu nombre o un apodo o una frase bonita. Yo me ponía Emperatriz de Lavapiés, porque yo, mi ciudad favorita, que me encanta, es Madrid. En esa época iba mucho a Madrid y bueno, me gustaba mucho Lavapiés. Me quedaba en casa de una amiga que vivía en Lavapiés. Entonces me gustaba mucho Lavapiés y luego escuché la canción de Agustín Lara, Emperatriz de Lavapiés. Y entonces yo decía que yo era la Emperatriz de Lavapiés y me ponía ese nombre. Y entonces cuando conozco a Jorge, que él escribió su novela La Emperatriz de Lavapiés, que yo no sabía, en una cena donde estaba Jorge, estaba Alberto Eliseo, otro escritor, Eliseo Alberto, él me habla de su novela y yo le digo, yo soy la Emperatriz de Lavapiés, porque yo me pongo así. Entonces, bueno, nos hacemos súper amigos, muy amigos durante mucho tiempo, y después nos perdemos la pista, mucho tiempo nos perdemos la pista, y cómo se llama, y cuando yo publico mi primer libro de cuentos, al primero que, porque en ese inter Jorge estuvo enfermo y después se fue a vivir a España. Y sí, o sea, digo, no he empezado el Facebook, pero no se me había ocurrido buscarlo antes. Y cuando publico mi libro de cuentos, digo, al primero que le quiero contar es a Jorge. Entonces yo le mando un correo a Jorge y le digo, te quiero mandar mi libro de cuentos, lo publiqué, gané un premio. Y entonces ahí retomamos la relación. Luego él viene a México y es un hombre muy generoso porque cuando él viene a México, él viene a presentar en Monterrey a mi autor favorito, que de hecho mi tesis de licenciatura y de maestría es de él, que se llama Salman Rushdie. Él viene a presentarlo en Monterrey, me invita porque siempre supo que era mi pasión. Desafortunadamente yo no puedo ir a Monterrey, pero ese viaje que él hace de Madrid acá coincide con mi primera feria de libro como escritora en San Luis Potosí y yo no tenía quien me presentara. Y el que está haciendo la feria aquí me dice, que también conoce a Jorge, me dice, ¿tú crees que venga Jorge? Y le dije, no sé, digo, Jorge la verdad es que es alguien muy reconocido. Y no solo acepta venir Jorge, sino que acepta venir sin que le paguemos ni siquiera el avión. Es decir, él pagó su avión, pagó su hotel, o sea, un hombre y me presentó. Entonces, sí, para mí, yo lo menciono a él especial y también menciono a Mónica Lavín. Yo a ellos los considero mis padrinos literarios. Fueron muy generosos conmigo. Y siempre que hablo con escritores que empiezan a escribir o cuando me hacen la pregunta, siempre digo que es importante tener maestros literarios, aunque no los conozcamos, que en este caso yo tengo la fortuna de conocerlos a ellos, porque no solo me enseñan cosas respecto a su escritura, sino también a cómo debe de ser o cómo debería de ser la figura del escritor, ¿no? Yo, la verdad, no estaría aquí si no fuera por la ayuda y generosidad de Mónica Lavín, por ejemplo, ¿no? Por eso le dedico la novela. Y creo que eso es lo que hace un buen mentor, impulsar a otros escritores a que pues también salgan, ¿no? Que no todos tienen esa generosidad, la verdad, pero afortunadamente me he topado muchos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso los agradecimientos y por eso la dedicatoria. Y sí, Jorge está muy presente en mí, acaba de estar también virtual en una presentación mía de la novela. Y sí, es una amistad muy importante. Entonces me da Pues qué gusto bueno, y que sea amigo del grupo. próximamente lo estamos leyendo aquí en el grupo en unas semanas con Cochabamba. Pues nueva novela, sí. Fíjate Eso, que qué padre, yo no le he leído eso, pero esa vez que él me presentó aquí, que le estoy hablando de hace 5 años, en la comida nos fuimos a comer antes de que él se fuera al aeropuerto y él me contó esa historia de Cochabamba. Y fue muy bonito oírlo de ella y ahora ver su novela. Qué padre que lo van a tener. Está muy bueno el libro y pues gracias por compartir Sí. esas anécdotas. Pues creo que ya se fue el tiempo, nos has contestado todo y más. Te queremos agradecer que nos hayas acompañado y como último favor, pues queremos la foto con nuestro libro. Claro, sí, muchísimas gracias y ahí me etiquetan en Instagram y me encantó platicar con ustedes. Gracias por sus palabras, por su mirada y como escritora es increíble que me hayan leído y les haya gustado mi trabajo. Muchas gracias, de verdad. Ahí va el primer intento. 1, 2 y 3.
va el segundo porque creo que Héctor salió con los ojos cerrados, entonces va nuevamente. Como si fuera para las Somos, por favor. Ahí va, 1, 2 y 3. Gracias, muchísimas No, gracias. pues muchas Algo- gracias. Y también Al muchas gracias contrario. a Planeta, Mariana, Sí, gracias, que Mariana. Sí. Sí. nos Y ayudó algo para que se olvidó nada más como comentario, y que por ahí lo pusieron en el chat y también fue dentro de los foros algo que se mencionó mucho, lo de la portada de tu libro, ¿no? Que es una portada también muy bien diseñada, muy bien hecha y muy bonita. Ay, muchas gracias. Qué bueno que me dicen eso. Muchísimas gracias. Sí, pues Gracias, bueno, pues Mariana. muchas Sí, gracias y gracias a muy todos. padre. Muy buenas Ok, noches. ahí nos vemos a la Gracias, próxima. gracias, Nuria. Gracias, buen fin. Adiós. Gracias, Nuria.